Radio Anime Teciutlán presenta Radio Anime Teciutlán presenta Foro Anime con Miguel Gallegos. Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de Radio Anime de las diferentes plataformas, redes sociales y de nuestra página web www.radioanimeteciutlán.com.mx? También le enviamos un cordial saludo a nuestros amigos y todos los seguidores de la página del medio digital de comunicación Pequeño Juan, a nuestro buen amigo Juan Pablo y también a su esposa Irma, que le enviamos un fuerte abrazo. También a nuestros buenos amigos de la revista Expo, a Iván y a Lupita les enviamos un fuerte abrazo, y también a sus seguidores. Pues el día de hoy estaba yo siendo entrevistado detrás de cámaras y también nos pusimos a platicar acerca de diferentes temas. Nos acompaña el día de hoy la señorita Olincan. Así es. ¿Está correcto el proverbio? Así es, Miguel. Perfecto, ok. Lo estuvimos practicando durante un buen rato. Que nos va a hablar y nos vienes a invitar para 2 eventos que vas a tener. Claro que sí. Este fin de semana y aparte también la siguiente semana. Si nos puedes platicar un poco acerca de qué son estos eventos. El tema está súper interesante, no se vayan porque la verdad es un tema muy interesante acerca de nuestras raíces, nuestras costumbres y de muchas terminologías que la verdad están bien interesantes. Claro, claro, justo platicábamos detrás de cámaras un poco de lo que es el México profundo, ¿no? De todo lo que dejaron nuestros abuelos a través de la palabra, a través del conocimiento heredado. Y pues justamente, como lo mencionabas, el día 27 de julio, el sábado, en 4 días, tendremos el festejo que es la siembra de nuestro temazcal. Al mismo tiempo será su 4º aniversario. Y pues queremos hacer la fiesta en grande, queremos invitar a toda la comunidad, queremos que toda la región se entere de lo que se está propiciando en este sitio que es Temazcal y Macuilolin. Anteriormente teníamos un nombramiento que era Calpulin Nahuiolin, pero ahora evolucionamos porque le hicimos la siembra de nombres, que vamos a hablar un poco más después de ello, de qué se trata el Tonalama del Tonalpohualli, que es la cuenta de nuestros días, es en base al solario anáhuac, que lo conocen también como el calendario azteca, pero realmente pues es un solario. Entonces, en base a este solario vamos a hacer lecturas de nombre, las siembras de temazcal, y al mismo tiempo tendremos danza mexica. También tendremos lo que es temazcal completamente gratuito para toda la comunidad, y tendremos alguna participación de música en vivo, y por la noche también tendremos ceremonia de jicuri. Va a estar un festejo muy, muy hermoso. Un día completo y muy largo. 2 días va a ser en general. Platícanos, hemos visto cómo es el proceso de vivir todo lo que nos estás mencionando. Hemos escuchado a muchas personas, lo platicamos detrás de cámaras, que van al temazcal y se sienten bien y dicen que viven una experiencia muy bonita, muy agradable, y que cambian totalmente su perspectiva. Uh-huh. ¿Cómo es esto para que las personas que no hemos tenido la oportunidad de vivirlo, claro, pues nos den ganas? Claro. Porque escuchamos a la gente que lo dice muy, muy alegre, lo mencionan, y pues nos gustaría también conocer un poco más, ¿no? Hay muchas personas que, como platicábamos, por miedo, pues no preguntamos o no nos acercamos a la persona indicada. Claro, eso es muy importante. Mira, la medicina de temazcal es una medicina que se ha transmitido desde muchas generaciones atrás, y ahora también se ha conjuntado con diferentes raíces. Por ejemplo, la lakota, que también tenían su forma de hacer temazcal inipi. Aquí, por ejemplo, el temazcal el tradicional era cuadrado y era dirigido principalmente para las embarazadas, o con esa principal intención cuando era un temazcal posparto o cuando se querían embarazar. Y también cada persona tenía el temazcal en casa. Antes era mucho más común poder entrar a un baño de temazcal, pero hay algo que se ha fusionado con lo que es la cosmovisión, que no solamente es el baño de temazcal, sino que dentro de una ceremonia hacemos lo que es una introspección para poder encontrar dentro de este pequeño tiempo, que son de aproximadamente 2 horas, hacer una introspección de cómo estamos llevando nuestra vida, cómo nosotros nos estamos manejando dentro de este sueño, dentro de este capítulo en nuestra historia, porque en el temazcal llevamos a cabo lo que es un atado de 52 años, que es el tiempo que nuestros ancestros tomaban como referencia, porque era el tiempo que daba la vuelta la Tierra al Sol. Entonces, cuando llegaban al número 52, se decía que era un atado de años,
y al terminar ese atado volvían a nacer. Entonces, dentro de Temazcal tomamos como referencia este atado, haciendo una introspección de nuestra vida. La dividimos en 4 partes y esos 4 tiempos vamos detallando y vamos profundizando en las diferentes fuerzas que rigen nuestro entorno, la sabiduría, la intuición, la fuerza de voluntad y el desapego. Y pues bueno, es todo un recorrido que hacemos y que la medicina de Temazcal sea más profunda y vaya más que a lo físico, a lo mental y a lo espiritual, a lo emocional, para poder adentrarnos en las enfermedades que realmente vienen no solamente de lo físico, sino del corazón y de la mente. Y cuando podemos sanar eso, realmente la medicina de Temazcal hace mucho más efecto porque nos permitimos abrirnos a conocer nuestra propia medicina. El Temazcal hace lo suyo. Es un espacio de recreación, es un espacio de sanación, pero la verdadera medicina tiene que venir de adentro, de la disposición de cada persona para poder sanarse y para poder comprender que todos somos uno, que cuando entramos a Temazcal todos volvemos al vientre de la tierra, todos volvemos a ser niños, a ser un feto, y poco a poco en estas 4 etapas que te menciono vamos a ir creciendo hasta el momento de nuestra muerte. Y cuando morimos realmente es el momento de salida del Temazcal y es un renacimiento. Entrar a Temazcal es una metáfora de la vida. Entonces, cuando nos permitimos vivir la experiencia completa y nos permitimos soltar nuestros miedos, nuestras inseguridades y todo lo que nos aqueja en el corazón, realmente podemos decir que estamos sanando. Y el Temazcal, pues, es un punto propiciador para que hagamos conciencia de cómo estamos caminando en la vida, pero el verdadero trabajo les decimos que es afuera, ¿no? Tú vas y haces tu introspección, ves cómo estás creciendo, cómo estás sanando, cómo estás cuidándote a ti mismo, y ahora es tiempo de conectar con lo de afuera, no nada más decir me voy al Temazcal y ya sané, ¿no? Entonces esto es un trabajo constante y consciente. Es como de la plantar persona. una semilla, ¿no? Y ya tú Exactamente. la vas haciendo que crezca, que florezca, de acuerdo Así como, es, como tú debes de florecer, ¿no? así es. Y muy interesante porque pues, nos dicen medicina y automáticamente Claro, pues pensamos en una pastilla, en una inyección, y no llegamos a pensar precisamente lo que nos estás comentando, del aspecto espiritual, del aspecto emocional, que muchas veces parte de ahí todo el cúmulo de enfermedades que nos aquejan precisamente, y así con es. el temazcal entonces lo podemos llegar a visualizar de mejor manera. Así es, de eso se trata. Entramos todos juntos, pero es un viaje individual. Así que tú puedes entrar con un grupo de muchas personas, pero aquí cada quien tiene que responsabilizarse de su energía, tiene que conectar consigo mismo, aprender a callar la mente, que es muy difícil también a veces, ¿no? Hay personas que entran con claustrofobia, con hipertensión, que entran con muchísimos miedos, con muchas enfermedades más que físicas, mentales y emocionales, y ahí, enfrentándose a ellos mismos, es como logran sanar. Y hay personas que, te digo, o sea, he tenido muchísimos casos que, pues, como tú lo mencionas, dan su testimonio de cómo el temazcal y el permitirse ellos mismos abrir su corazón les ha permitido sanar y ver otra perspectiva de la vida. Ujú. ¿Cuál es el propósito principal de, pues precisamente del temazcal? Pues mira, el propósito yo creo que es primeramente la intención que tú le vayas a poner a tu estado presente, porque todo tiene una intención. Yo, por ejemplo, estoy aquí con una intención que es compartirles esta medicina, es el poder del temazcal, pero todo tiene que tener una intención. Entonces, cuando tú tienes tu intención firme, el propósito que tú le das, esta es la intención, pero obviamente que principalmente es sanar, o sea, sanarse a sí mismo y poder soltar todo lo que no nos pertenezca, decimos en el temazcal, ¿no? Todo lo que venimos arrastrando que realmente es inservible para nuestra vida, porque son recuerdos, son temores, son cosas que vienen pues del ego, o sea, muchas cosas que venimos ahí cargando, ¿no? Y ahí en el temazcal podemos ver esta dualidad sagrada. Nuestros ancestros siempre lo manejaban por dualidades. El blanco, el negro, la luz, la oscuridad, y al juntar las dualidades y abrazarlas, no rechazarlas, nos permitimos conocernos a profundidad, no solamente abrazar la luz, sino también abrazar y honrar la oscuridad, porque también es necesaria. ¿A qué me refiero con esto? Nuestros ancestros decían que teníamos un Ekogyao, un peor enemigo, ¿no? Que era nosotros mismos. Entonces, cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, a lo que no nos gusta de nosotros mismos, y en lugar de rechazarlo y negarlo, lo aceptamos y lo reconocemos, entonces ahí empieza la guerra florida, dicen los abuelos, ¿no? Donde te enfrentas a ti mismo y el vencedor no es la guerra no es el que vence con armas, ¿no? O el que vence es el ser pacífico, el que acepta, el que permite que la conjunción ocurra y trabajar con ambos.
trabajar con la dualidad sagrada, no separarlos. Es muy amplio lo que te podría contar, pero es muy hermoso. Vivan la experiencia, acérquense a un temazcal y permítanse vivir la experiencia. Claro que también depende mucho de la persona que está como guía, yo siento, porque es una introspección la que te invita, ¿no? Es una voz que te está ahí hablando como si fueses tú de alguna manera, si te permites adentrarte. Y hacemos cantos, hacemos danza dentro del temazcal, volvemos a ser niños, somos lo que somos, ahí borramos máscaras, ahí todo lo que creímos ser afuera termina y realmente nos adentramos a quién soy yo, ¿no? ¿Realmente soy lo que digo ser o es solo una apariencia? Es una pregunta que nos hacemos constantemente, ¿no? ¿Realmente soy lo que soy o solamente es una careta? Y cuando nos mostramos tal y como somos, cuando somos reales, es cuando ocurre la magia, cuando realmente podemos renacer, por decirlo así, porque nos soltamos, ¿no? Nos desprendemos, nos desdoblamos, dice un abuelo, ¿no? Nos desdoblamos, nos volvemos esta dualidad sagrada, el gemelo precioso, y vemos la luz, la oscuridad, y podemos conocernos mejor. Muy bien. Pues está muy interesante el tema y tengo muchas preguntas, todavía tengo muchas preguntas, pero nos vamos a ir a un corte comercial y en un momento más regresamos porque está muy interesante el tema de hoy. En un momento más volvemos. Hotel Mesón de San Luis, hotel campestre en Teciutlán. Nuestras instalaciones están diseñadas para que te sientas como en casa. Restaurante, áreas verdes, comodidad, naturaleza y servicio al alcance de tus manos. Reserva al número 231-125-1130. Hotel Mesón de San Luis. Avenida San Rafael, número 4, Colonia Fobiste, Teciutlán, Puebla. Síguenos en nuestra página oficial. Hotel Mesón. ¿Buscas una empresa con gran capacidad de producción en uniforme y sublimados totalmente personalizados sin límite de color? Maquiladora de uniformes Escándalo. Nosotros te podemos dar ese servicio. Diseños totalmente innovadores y los más padres del mercado. Diseñamos, bordamos, confeccionamos y maquilamos cualquier tipo de uniforme escolar o deportivo. Hacemos posible tu diseño. Enviamos a toda la República Mexicana. La mejor calidad al mejor precio. Aprovecha nuestra promoción. A solo 250 pesos, playera y short. Precio para mayoreo. Contáctanos al WhatsApp 231-116-5794. Somos una empresa con más de 23 años fabricando uniformes. Banquetes Guisar, organizador de eventos. Te ofrecemos desde una reunión familiar hasta un gran banquete. Hacemos tu comida para cualquier tipo de eventos. Con nosotros ahorras desde el 30% en todos tus eventos sociales. Contamos con platillos desde 55 pesos. Llámanos al teléfono 231-138-0226 y te sacamos tu presupuesto totalmente gratis. Todo en un solo lugar con lo necesario para que tus reuniones sean todo un éxito. En Teciutlán, Puebla. ¿Buscas reparar tu celular con personal capacitado? Ingeniería Celular es el lugar ideal. Visítanos en Avenida Juárez 804, Quelouni Centro en Teciutlán, Puebla. Nuestro personal está altamente capacitado. Te ofrecemos reparación de pantalla, cambio de batería, venta de accesorios tecnológicos, limpieza de equipo. Puedes cotizar sin ningún compromiso. Más de 10 años nos respaldan. Acércate con nosotros, somos Ingeniería Celular. ¡Atención! ¡Atención! Llega la quinta Expo Tatuaje. 3 y 4 de agosto. Salón Suterm. Ven y descubre el arte en tu piel. Entrada gratuita. Artistas internacionales. Tatuajes en vivo. Stand-up. Bandas en vivo y show de circo. Sorpresas y más. No te lo pierdas. Quinta Expo Tatuaje. 3 y 4 de agosto en el Salón Suterm. Te esperamos. Donde el arte cobra vida. Pues ya estamos de regreso, seguimos platicando detrás de cámaras, que está muy interesante, pero ya estamos de regreso después de ver el anuncio de nuestros patrocinadores, Banquetes Guizar, con nuestra amiga Gina Rumilla, Hotel Mesón de San Luis, con nuestro amigo el licenciado Osvaldo González Márquez, Escándalo Bordados y Uniformes, con nuestro amigo Uriel, también un fuerte abrazo, Ingeniería Celular Teciutlán, con nuestra amiga Elvia González Ortega, quien lamentablemente pues está pasando por unos momentos difíciles, le enviamos un fuerte abrazo a ella y a toda su familia. También la Expo Tatuaje, que ya es el próximo 3 y 4
del mes de agosto para que vayan, asistan, va a haber muchísimas cosas. Yo ya vi por ahí unas playeritas de lucha libre que me gustaron bastante y unas gorras, por ahí vamos a estar también pendientes. Y les recuerdo que también vamos a transmitir el concurso de tatuaje el día sábado y el día domingo a través de las cámaras de Radio Anime en colaboración con Revista Expo y con Pequeño Juan. Aparte también nos vamos con las menciones del día porque tenemos bastantes. Agradecemos a Tabolo Mesa de Dulces y están emocionados por anunciar que Tabolo Mesa de Dulces ya está listo para compartir con ustedes los servicios de dulces creativos y sabrosos. Están aquí para hacer de tus fiestas una experiencia inolvidable, llena de color, sabor y de alegría. ¿Dónde los pueden contactar? Al teléfono 231-117-1454 y les recordamos que siempre vivan, saborean y sonrían porque la vida es ser para ser disfrutada como un dulce. Tabolo Mesa de Dulces. Fotografía y video Happy Moments. Haz de tus momentos felices algo inolvidable, como pueden ver aquí en las imágenes de pantalla. ¿Estás planeando un evento social en Teciutlán, Puebla? No busques más. En Happy Moments nos dedicamos a capturar la esencia única de cada momento, convirtiendo los recuerdos en momentos inolvidables. Desde bodas, 15 años, celebraciones familiares, el equipo de fotógrafos y videógrafos expertos está listo para inmortalizar cada instante. ¿Dónde los pueden contactar? Al teléfono 231-176-9286 y les enviamos un presupuesto de acuerdo a sus necesidades. Vámonos con Phoenix Sound, sonido e iluminación, que lo tenemos aquí adelantito. ¿Buscas un sonido profesional y una iluminación también profesional para tu evento social? En Phoenix Sound Producciones transformamos tu celebración en una experiencia única, desde bodas, 15 años hasta fiestas empresariales y eventos especiales. Tenemos todo lo que necesitas para tu fiesta: sonido de alta calidad, iluminación espectacular, fotografía y filmación profesional. No esperes más, reserva tu fecha del evento con nosotros para que nosotros te aseguremos una experiencia única para que tus invitados la recuerden por siempre. ¿Dónde los puedes contactar? Al 231-131-2339 y ellos tienen un paquete de acuerdo a las necesidades de tu evento social. Y para finalizar estas menciones, nos falta pues Cinebox Teciutlán, que nos tiene la cartelera del día de hoy con el preestreno, el día de hoy, de la película de Wolverine y Deadpool, que es el preestreno. Le recordamos que es para mayores de 18 años. También está Mi Villano Favorito 4, la película Tornados, que es del creador o del director de Jurassic World. También Un Lugar en Silencio día 1, que no la hemos podido ver y dicen que el gatito de esa película está actuando, que actuó muy bonito y que se llevó a la película y no la pudimos ir a ver. Intensamente 2, que hoy vimos precisamente, que es la película más taquillera animada de todos los tiempos. Acaba de superar a Frozen 2 con más de 160 millones de dólares. Está muy buena la película, precisamente habla de temas emocionales muy interesantes como la ansiedad y está muy buena para que los recomendamos para que vayan a verla. Aparte les recomendamos también que la cartelera está sujeta a cambios, pueden ya comprar sus boletos a través de la aplicación de Android, de iOS, en la página web o por supuesto también en taquilla. Les recordamos como siempre que Radio Anime pone los boletos y ustedes ponen las palomitas. Pues seguimos con la entrevista el día de hoy, que está muy interesante. Sí, Platícanos un poco acerca de esto, que es bien interesante. ¿Qué le recomendarías a las personas que quieren tomar el temazcal? ¿Qué recomendaciones se le dan? Ok, bueno, para entrar a temazcal, primeramente se les hace ciertas preguntas para saber si vienen bajo un motivo específico. Por ejemplo, si vienen por justamente posparto, si vienen por un problema de enfriamiento, si solamente quieren disfrutar de la ceremonia, o si tienen alguna necesidad específica, física, mental o emocional. Se hace como esta introspección primero con las personas y en base a ello les hacemos ciertas recomendaciones. Pero fuera de ello, en general, lo que les encargamos para poder entrar es ropa cómoda para entrar, ropa ligera, en mujeres de preferencia falda larga, ya que la falda es conexión con la tierra, se crea esta sinergia con ella y por eso se les pide falda larga. Si no tienen, pues con lo que se sientan cómodas, traje de baño o short y un ixcalmecac, que es un pañuelo rojo, una cinta roja en la cabeza y una para el ombligo. Esto porque somos un vórtice energético. Entonces, la energía se mantiene girando alrededor nuestro
Y cuando nuestra energía no está girando alrededor nuestro, bueno, cuando no tenemos nuestras protecciones energéticas, la energía puede expandirse hacia otros lados, ¿no? Entonces puede ser que toquemos a otros seres con nuestra energía o viceversa. Entonces, para que este vórtice energético se mantenga, se pone protección arriba y abajo con unas fajas rojas. Y pues bueno, toalla y solamente eso es lo que se necesita para entrar. Mucha voluntad, eso es lo principal. ¿Y en los hombres? En los hombres es más simple, solamente ropa cómoda, un short o boxer con lo que se sientan cómodos. E igual ishkalmeca, faja y toalla, eso es todo. Uh-huh. Es más sencillo entonces. Pues sí, realmente es con lo que tengan para entrar, o sea, ir dispuestos a vivir la experiencia, porque por ejemplo mi temazcal, considero que así debe de ser en contacto con la tierra, no tiene que tener nada arriba, azulejo, piedra, nada, tiene que ser contacto con la tierra. Entonces tiene que ser ropa para irse a enlodar, para irse a llenar de lodito, de sudor, para que podamos estar en contacto y que se nos olvide un poco todo esos estigmas que tenemos o algunas cosas tabúes que tengamos, soltar todo eso, ir dispuestos a vivir la experiencia, a ser ustedes mismos y que se dejen sorprender, ¿no? Muy bien, está muy interesante. Nos platicabas también, y algo que aquí está en el acordeón, porque venimos con el acordeón, los cantos, la música. Claro. Es algo bien importante. ¿En qué consiste todo esto? ¿Cómo se engloba? ¿Cómo se une? Bueno, mira, los cantos, nuestros abuelos tenían alguna metáfora que se llamaba el Xochitlincuica. Xochitlincuica quiere decir la flor y el canto. Es una metáfora también de medicina. La flor representa eso que es hermoso, eso que es hermosamente visible, como por ejemplo en las artes la danza, por ejemplo, ¿no? Y el cuicat es el canto, es la palabra florida. Esas son medicinas también que sirven al espíritu. Entonces, cuando nosotros compartimos nuestra flor y nuestro canto, es medicina para el espíritu. Y dentro del temazcal son parte fundamental para que nosotros podamos sanar. Entonces, en el temazcal danzamos, cantamos, que son cantos dirigidos por los abuelos, que han pasado de generación en generación y que dentro de esos cantos llevan inscrito pues parte de la enseñanza que dejaron ellos mismos acerca de cómo cuidarnos, acerca de cómo respetar la tierra, acerca de un autoconocimiento, ¿no? A través de la visión de la náhuatl, y es algo muy bonito. Y la invitación también para los jóvenes es crear los propios cantos, crear sus propias flores, crear sus propios cantitos para que pasen de generación en generación y que esta tradición no se pierda, que no nada más repitamos lo que nos dejaron, sino también agregarle un poco de nuestra esencia para que el árbol siga floreciendo. El legado vaya creciendo. Exactamente. Y las nuevas generaciones, ¿cómo ves que interactúan? ¿Qué tal es la interacción con las nuevas generaciones? Fíjate que muy aceptable, ¿eh? Fíjate que es algo muy bello porque al menos en Temazcal Macuilolin se ha creado una familia muy completa en donde hay personas de la tercera edad, hay niños de 2 meses, niños de 1 año que van constantemente y que pues ya se están formando dentro de esta cosmovisión y que también se les hace ya una normalidad vivir bajo esto, ¿no? Volver justamente, pero ya ahora en tiempos actuales, a lo que son nuestras raíces. Y pues yo siento que ha habido una gran aceptación. Yo, por ejemplo, que siendo joven, empecé desde los 21 años a conocer esta medicina y ahora que tengo 27 años, pues te puedo decir que ha sido poco el tiempo en el que he podido conocer y adentrarme, pero sin duda estoy con toda la disposición para seguir conociendo, seguir haciendo esta introspección constante y consciente, porque como les digo, centrar temazcal es una parte, pero llevarlo a la vida diaria es otra, es lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? O sea, no nada más es centrar temazcal y ya, sino todo lo que ahí comprendemos de nosotros mismos, llevarlo a la práctica, esa es la verdadera medicina. Eso es lo que realmente buscamos dentro del temazcal, que podamos hacer conciencia de quiénes somos y no solamente decirlo, sino proyectarlo allá afuera a través de nuestra esencia, ¿no? Sí, claro, y también obviamente pues tuviera vibras de otra forma, ¿no? Totalmente. Claro, sin duda. Estábamos platicando detrás de cámaras y también con los compañeros. ¿Cuáles son lo que te han dicho? ¿Qué te comentan al entrar y qué te comentan al salir? ¿Cuáles son sus testimonios? Uy, no, porque debe ser bien interesante. Porque obviamente entras a lo que me estás comentando, ya nos hiciste el comentario a todos los seguidores a través de las cámaras, pues entras de una forma y sales totalmente de otra. ¿Qué te comenta la gente? Pues mira, más allá de los comentarios,
Aquí es un trabajo energético bien bello, porque cuando te abres a la experiencia, conectas con las personas más allá de lo que te dicen verbalmente. Hay algo que practicamos mucho dentro de Temazcal, que es mirarnos a los ojos y sincerarnos justamente desde un solo rostro. Ya no, bueno, también a través de la palabra, pero más allá de la palabra, la sensibilidad que tenemos para con el otro, la empatía y el permitirse que las personas se abran a la experiencia, se abran a compartir su corazón, a decir lo que les hace sentir sanados, lo que les hace liberarse a ellos mismos. Es como una gratificación bien grande, ¿no? Ver sus rostros cuando salen, ver que realmente han vuelto a nacer, que realmente han hecho conciencia del papel que están jugando dentro de la vida y que se sienten realmente felices. O sea, puede ser la experiencia muy múltiple, o sea, desde una experiencia de renacimiento, una experiencia de sanación, una experiencia de felicidad, de reencuentro, de conciencia, una experiencia de muerte incluso, porque hay personas que dicen, sentía que me estaba muriendo, pero cuando abrimos la puerta y salí, renací. Esta es la experiencia, ¿no? Ir a los polos también para poder conocernos, para poder decir, realmente hubo algo que murió dentro de mí, pero siempre la muerte significa vida. Aquel que no ama la muerte, dicen los abuelos, no ama la vida. Entonces, cuando entramos en una experiencia de temazcal, algo en nosotros muere, y cuando nacemos, después de haber entrado con todos nuestros temores, inseguridades y demás, algo nuevo sale, un nuevo rostro florece dentro de nosotros y eso se irradia en la vista, se irradia en el cuerpo. Después de que hacemos el choque térmico, entonces el rostro cambia porque se vuelve más luminoso, los poros se compactan, volvemos a rejuvenecer de manera literal, o sea, todo nuestro ser irradia luz, irradia felicidad porque nos hemos quitado toxinas, tanto físicas como energéticas, ¿no? Y pues el trabajo es diario, ¿no? Y también la constancia en el temazcal pues va diciendo también cómo nos vamos revelando ante el mundo, ¿no? Sí, y como lo comentas, ¿no? Pues con las gesticulaciones, los mensaje corporal, Claro. obviamente los ojos, como lo comentas, pues transmiten todo, ¿no? Exacto. Ahora sí, ya platicamos un poco acerca del temazcal, un poco mucho, pero nos falta mucho por platicar. Platícanos de los eventos. Tienes 2 eventos Claro. fin de semana y tienes uno la próxima semana. Platícanos. Así es. Bueno, pues para este fin de semana 27, lo que es la siembra de nuestro temazcal. Es el 4º aniversario y también estamos celebrando siembras de nombres. Van a ser 25 los participantes. Y pues ese día tendremos esta ceremonia cósmica para que todos asistan a partir de las 10 de la mañana. Después tendremos la participación de unos hermanos que son danzantes, que vienen a compartir de su rezo a través de la danza. Vengan, asistan. Eso será a las 12 y a la 1 tendremos ya la entrada a temazcal para toda la comunidad, para que todos conozcan lo que es la medicina y puedan vivir la experiencia, ¿no? Que no se las cuenten, vayan, vívanla, va a ser completamente gratuito, nada va a ser con cobro, se les va a dar de comer, comida vegetariana, para que todos podamos estar en la misma frecuencia y sea aceptable por todos. Así que vayan a comer, vayan a comprar artesanías locales, que también va a ser algo de lo que tendremos dentro del espacio. Los artesanos nos juntamos para poder compartir nuestros productos. Y por último, también tendremos ese día una participación de una hermana que hace ceremonia de cuencos tibetanos. Y por último, en la noche a las 8, ceremonia de jicuri, para rematar al otro día, toda la noche, jicuri, y al otro día otra vez temazcal. Así que serán 2 días de festejo. ¿Cuál es la ceremonia del jicuri? El jicuri es una cactácea que se da aquí en México, en el desierto de San Luis Potosí, y en otros lugares también de la parte norte. Esta cactácea es una medicina resguardada por la cultura wixárika. Los huitataris lo que hacen es compartir la medicina de jicuri, hacen su peregrinación cada año y la llevan justamente a lugares como este donde no tenemos la oportunidad de tenerla y de manera respetuosa la comparten para las personas que están dispuestas a vivir la experiencia y es una medicina muy introspectiva. No es una medicina enteógena que te provoque visuales, por ejemplo, más que nada es sensitiva, te abre el corazón, te sana desde lo más profundo de tu corazón, te genera sentimiento de empatía, te genera un sentimiento de amor infinito y que de este modo te permites conocerte desde otra perspectiva. Te puedo contar mucho, pero lo mejor es sin duda que vivan la experiencia y ahora que viene a Xutetelco, pues con mayor razón aprovechar, ¿no? Uh-huh. ¿Y el día domingo? Y el día domingo tendremos al otro día
temazcal, pero posteriormente a los 8 días, que será el día 3 de agosto, me parece, Sí, tendremos ceremonia de cacao y tendremos ¿Tenemos ceremonia de la imagen, temazcal. Chuchín? Sí, tendremos a los 8 días de esta magna sesión, tendremos ceremonia de temazcal. De hecho, tenemos cada 8 días participación de ceremonia de temazcal, pero también tenemos a veces conjunción con otras medicinas. En este caso va a compartir nuestra hermanita Monse Aguilera, medicina de cacao, que es una bebida también ancestral, que la compartían nuestros abuelos porque era la semilla del corazón, la semilla que permitía abrir el corazón. Créanme que desde mi experiencia les puedo decir que el tomar la bebida y comer las semillas de manera fresca, sí te abre el corazón. Sientes un calorcito en el pecho bien bonito, bien hermoso, que te hace sentir lleno de amor, lleno de alegría, lleno de ganas de compartir, de querer también soltar de tu amor, de tu energía. O sea, a veces te dan ganas de llorar. O sea, realmente no es la medicina de cacao no es un enteógeno, es solamente una semilla que te ayuda como a abrir también tu corazoncito. Y obviamente que lo acompañamos con medicina de cantos, con un poquito de meditación, y esto sumado a la medicina de temazcal hacen un trabajo muy hermoso. Afloran los sentimientos. Afloran a los flor de piel, sentimientos, ¿no? afloran los sentimientos, así es. Muy bien. Pues la verdad, muy interesante Sí, todo, ¿eh? sí, la verdad es que Totalmente interesante y no hay costo, me comentas que no hay costo. para el día sábado 27 todo es gratuito, así que los invitamos. Y para el día domingo, ese sí tiene un costo de 555 pesos. A los 8 días tendremos esa ceremonia, pero dentro del 27, que es la magna celebración del 4º aniversario, es completamente gratuito. Muy bien. ¿Dónde pueden apartar sus lugares? Lo pueden apartar al número 231-180-9103. Y también los pueden apartar a nuestras redes sociales, que son Temazcal Imacuil Olin en Instagram, o también en Facebook como Calpul Inahui Olin, que es nuestro anterior nombre, y ahora vamos a pasar a Temazcal Imacuil Olin, pero mientras Calpul Inahui Olin en Facebook. Pues un placer conocerte. Sí, gracias. El día de hoy que tuvimos el placer de conocerte, mi sobrino ya te conoció Sí. el día sábado en el evento precisamente Sí, sí. del marchante, de nuestro buen amigo Pequeño Juan y de nuestro amigo Manolo de Café Quintal, que les Así enviamos es. un fuerte abrazo. Ahí tuvieron el placer de conocerte, de ahí salió la invitación y pues el día de hoy nos dio mucho gusto haberte conocido y pues que nos vinieras a informar, a platicar un poco acerca de todo lo grandioso que son las costumbres, las tradiciones y de todo nuestro México Así es, hay mucho, prehispánico pero y sí. bonito, que hay muchos temas muy interesantes. Estabas también platicando ahorita detrás de cámaras con mi hermano, que es el productor que está detrás de cámaras haciendo posible todo esto. Y hay muchos temas muy interesantes, muy bonitos. Claro. Pues invitar a la gente a que vaya, que asista. Claro, que conozca de nuestra tradición, que conozca de lo que es nuestro, de lo que nos han dejado nuestros abuelos, que adoptemos nuestro propio rostro, conociendo nuestras raíces, que nos sintamos también identificadas con ellas hasta cierto punto, ¿no? Porque cada quien es libre de elegir con qué identificarse y con qué no, pero qué mejor que conocerlo, que adentrarse un poquito más a ese México profundo que dejaron nuestros abuelos y conocer y filtrarlo desde el corazón, todo lo que pase en nuestras vidas, filtrarlo desde el corazón para que podamos tener esa fuerza intuitiva más desarrollada. Y esa es la invitación a que se permitan vivir la experiencia de estar vivos, que es lo principal. Es toda una experiencia el estar vivo, y quien no disfruta pues de este episodio en este momento, pues no nos permitimos estar presentes, ¿no? Entonces permítanse vivir la experiencia de estar vivos, y ese punto puede ser el temazcal, un punto perfecto para empezar. Muy bien, pues ya lo escucharon en voz de Olican. Olinka. Olincan. Qué bueno que me corrige porque yo soy pésimo luego con las pronunciaciones. Y fíjense, sí es cierto, hay personas que con su luz ayudan a iluminar a los demás. Ella es precisamente el ejemplo de esto. Aparte de que tenemos mucha luz aquí en el estudio, la verdad, irradia alegría, irradia calidez. Y pues nada, nos da mucho gusto que hayas asistido aquí a esta entrevista el día de hoy. Miguel, gracias a Radio Anime Teciutlán y gracias a mi amigo David, que ahora por él estamos aquí. Está en la redacción ya detrás de cámara, ya está con todo en la máquina en la computadora, realizando la redacción de todo lo que platicamos el día de hoy. Pues también no me despido sin antes darle las gracias también a Jesús Gallegos, que está detrás de cámaras produciendo este programa, también a nuestros amigos de la revista Expo, a Iván y a Lupita, también a nuestros amigos del Pequeño Juan, del medio de comunicación digital Pequeño Juan, a Juanito y también a Irma. También muchas gracias a David, que por él fue posible esta entrevista, nuestro redactor. Y pues también invitarlos a que el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana,
en la calle Hidalgo. Aquí tenemos mensajes, ahorita en un momento más los vamos a leer. El día de mañana a las 10 de la mañana va a ser la gran inauguración en Avenida Hidalgo número 268 a un costado de Casa de la Cultura de Glam Store. Esta tienda de cosméticos que se encuentra también en Plaza El Edén va a abrir su nueva sucursal y se van a posicionar a un lado de Casa de la Cultura, donde si les gustan los maquillajes, los cosméticos, el cuidado de la piel y demás, pues vayan ahí porque va a haber muchísimos productos y van a ser atendidos por profesionales de la belleza. También mencionarles que la gira del Místico ya se aproxima en unos cuantos días más. Ya va a ser lo que es la gira del Místico aquí en Teciutlán, Puebla, para que estén pendientes. Ya están los boletos en los bajos del Palacio Municipal. Pues señorita, de nueva cuenta, mucho placer de haberla tenido aquí con nosotros. El placer es mío, gracias. Y pues nos despedimos. Este es su estudio cuando guste volver a regresar. Muchas gracias. Y yo amenazo con ir al Temazcal. Ay, por favor. La verdad, honor. me da mucha curiosidad ir y pues también, como dices, Ya nos veremos. a sacarnos las caretas. Eso. Ahí para que les cuentes a ellos después en la siguiente entrevista si lloré o si No, me puse a gritar o algo. El Temazcal pasa, en el Temazcal se queda. Ah, bueno. Pero ya si quieren compartir su experiencia, pues adelante. Sí, claro, como, fíjate, algo bien importante y bien curioso es que, por ejemplo, aquí han venido diferentes personalidades y hemos contado las experiencias propias y también nos cuentan las de ellos. Claro, sí. Y es algo bien importante, pues también para que la audiencia pues conozca de primera mano, ¿no? Exactamente. Pues me despido de ustedes, que tengan todos una excelente tarde. Mi nombre es Miguel Gallegos, hasta pronto.